Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde, ¿verdad? Un poco con frío, ¿verdad? Está haciendo ya frillito, gloria al Señor. Ya huele a invierno, a Navidad, gloria sea al Señor, porque nos ha permitido, ¿verdad?, llegar hasta este punto, hasta este tiempo. La hoja del árbol no se mueve sin la voluntad del Padre, gloria sea al Señor. Y todo lo que pasa sucede por una razón, y todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que amamos al Señor, gloria sea al Señor, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. En esta hermosa noche les doy la bienvenida, ¿verdad? Bienvenidos a este estudio, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Seguimos estudiando este hermoso tema sobre la oración, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre la oración por las autoridades. Tenemos autoridades y que ellas necesitan oración por nosotros, que necesitan que oremos por ellas. Gloria sea al Señor. Les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a dirigir una oración al Padre en este momento, ¿verdad? Incline su rostro y oremos al Padre en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Padre. Padre, agradecemos por tu presencia en este lugar. Padre, gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, el Espíritu Santo, Señor, en nuestro ser, Padre. Rogamos, Señor, que tu bendición fluya en esta noche, que tu bendición fluya, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que están en su casa, que van a estar oyendo este mensaje, Padre. Oro por ellos, Señor, para que tú, oh Dios, bendiga sus vidas, bendiga sus familias, Señor. Oro, Señor, por la iglesia, Señor, para que des un despertar, Señor. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que manifiestes tu poder en esta noche, que manifiestes tu gloria en esta noche, Padre, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, fluya en cada corazón, en cada vida, que los corazones sean transformados, que las vidas, Señor, sean movidas, Señor, a un despertar espiritual, Señor, a un llenar de aceite en nuestras lámparas, Señor, oh Dios, para estar preparados, Señor, para tu pronto regreso, Señor. Oh Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, bendecimos tu nombre, Padre. Te rogamos, Señor, tu protección en esta noche. Te rogamos tu protección, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor. Y te ruego, Señor, que tú, oh Dios, obres con poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Señor bendiga a todos nuestros hermanos que van a estar conectados. Un saludo desde aquí de Santa María, Salvation Army, ¿verdad? El cuerpo de Santa María. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios cuide sus vidas. Gloria sea al Señor, porque nos permite estar una vez más aquí con ustedes. La oración y las autoridades. Gloria sea al Señor, ese es el tema de esta noche. Y la palabra del Señor en Primera de Timoteo, esta carta que el apóstol Pablo escribiera a Timoteo, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? Y vamos a leer en el capítulo 2, versículos del 1 al 8. Gloria sea al Señor. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles y fe y verdad. Y quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Gloria sea al Señor. Entonces nos hace un llamado a la oración. La oración por las autoridades. Hemos estado viendo que tenemos que orar por
los que están en necesidad de salvación, por los que están atados y cautivos por el diablo, que necesitan que oremos por ellos, oremos por libertad, por salvación, por restauración de aquellos que han caído de la gracia, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de lucha en la cual el ser humano se ha enfriado en su fe para con Dios. Hermano, necesitamos orar para que seamos levantados, restaurados y regresemos al primer amor, a ese amor que Dios ha derramado en abundancia sobre nosotros, que nos amó tanto, que dio a su Hijo Jesucristo para que usted y yo tengamos vida eterna. Gloria sea al Señor. Dice ahí en el texto clave que tenemos para esta noche, dice, es Tito capítulo 3 versículos 1 y 2. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra y que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo, hablando a Tito, ¿verdad? Gloria sea al Señor, en esta carta a Tito, le está diciendo, recuérdales a los hermanos que se sujeten a los gobernantes. Mi hermano, nos está recordando que tenemos que sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades, que los obedezcamos, que estemos dispuestos a toda buena obra y que no difamemos a nadie y que no seamos pendencieros. El hombre pendenciero es aquel que es dador de golpes, que pelea a puñetazo, que pelea, que pleitea, ¿verdad? Que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En primer lugar, tenemos que recordarnos, mi hermano, que tenemos que sujetarnos a los gobernantes y autoridades. Las acciones y las decisiones de los que desempeñan un rol de autoridad tienen un impacto significativo, tanto como bueno y como malo. El rol tuyo como autoridad, si tienes un rol de autoridad, lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, va a tener un impacto para las personas de las cuales estás tú enfrente de ellas. Ya seas maestro de escuela dominical, ya seas líder de jóvenes, líder de varones, ya seas maestro de la Biblia, ya seas pastor, ya seas maestro de escuela, ya seas el jefe de una compañía, ya seas un supervisor. Todas las acciones que tú haces van a repercutir de dos formas. Van a ayudar para hacer bien o van a ayudar para hacer un mal. Y aquí el sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades no solamente nos habla de los gobernantes seculares como los presidentes, como los alcaldes, sino también nos habla de las autoridades que tenemos encima de nosotros, como pueden ser maestros, padres, jefes en el trabajo, dueños de empresas, que también son autoridades en nuestra vida y que juegan un rol muy importante en cada uno de nosotros. Nosotros no somos independientes de nadie, todos dependemos unos de otros. Dependemos de un patrón, dependemos de un trabajo, como ellos dependen de nosotros para hacer ese trabajo. Todos dependemos unos de otros y todos tenemos que orar unos por otros. Piensa en ese dueño de negocio. Ese dueño de negocio que desempeña un rol de autoridad y tiene un impacto significativo en tu vida. Piensa en ese hombre dueño de negocio que liderea con integridad y con excelencia en comparación con uno que toma atajos y no cumple la ley y se va por un lado y hace siempre lo que a él le parece bien. Hay dos diferentes patrones que tenemos en la vida: los que son directos, los que son rectos, los que hacen todas las cosas bien, los que van conforme a la ley, los que te apoyan y te dan todo lo que la ley requiere. Pero hay patrones que se van por la tangente, que se van por el lado, que prefieren tomar atajo y aprovecharse de los empleados.
Pero también hay papás, ¿verdad? Padres que nos aman, padres que nos apoyan, que nos capacitan con sabiduría a cada uno de nosotros como hijos y nosotros a nuestros hijos. Pero hay otros padres que abusan de sus hijos. Hay otros padres que con ignorancia abusa de sus hijos, abusa de su autoridad como padre, ¿verdad? Y entonces hay dos clases de padre también. Si nosotros consideramos a Moisés y Aarón, si recuerda la historia de Moisés y Aarón, cuando subieron al monte Sinaí a recibir el pacto de Dios, los 10 mandamientos, ¿verdad? Subió Moisés y Aarón quedó en el pueblo. Pero cuando Moisés regresa, se encuentra con algo sorprendente. El pueblo se había vuelto a la idolatría. El pueblo se había vuelto a la idolatría. Ahí tenemos dos líderes, Moisés y Aarón, en el pueblo de Israel. Pero uno de ellos trajo los mandamientos de Dios. Y el otro hizo un becerro de oro para que adorara el pueblo de Dios. Dos clases de líderes. El que te lleva por el camino de Dios y el que te lleva a adorar el becerro de oro. Tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestras autoridades. La oración por las autoridades es muy importante. Nuestras autoridades pueden ayudarnos a hacer la voluntad de Dios o pueden impedirnos que vayamos en pos de ella. Cuando la iglesia iniciaba, ¿verdad? La iglesia tuvo un gran estorbo en su crecimiento por las autoridades romanas. Eran perseguidos. La iglesia se tenía que esconder en las catacumbas para tener su servicio dominical, para alabar a Dios, para tener un momento de alabanza, de adoración a Dios y poder así servir a nuestro Dios y alabarlo y congregarse. Pero lo hacían bajo un régimen de persecución. Y podemos decir lo mismo ahora, ¿verdad? En China, en la India, en partes de África, como nuestros hermanos en Cristo se reúnen en secreto para poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque hay líderes que han sido un estorbo, que no han sido de bendición para la iglesia. Que han llevado a la iglesia a tratarla de negar y su fe, de negar a Jesucristo, de no permitirles reunirse. Pero hay líderes, ¿verdad? Tenemos ahora aquí en Estados Unidos a Donald Trump, que nos ha favorecido como iglesia y nos ha permitido reunirnos y nos ha permitido estar congregados y ha bendecido la iglesia, ha bendecido al pueblo de Dios. Entonces vemos dos clases de liderazgo en el gobierno. Uno que te va a llevar a hacer la voluntad de Dios y otro que te va a impedir hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos manda a orar por los líderes sobre nosotros. Si vemos ahí Timoteo, en lo que leíamos al principio, dice, exhorto ante todo. El apóstol Pablo está exhortando ante todo a que se hagan rogativas. Ante todo te exhorto que se hagan rogativas, que se hagan oraciones y que se hagan peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Nos exhorta ante todo que oremos, que roguemos, que traigamos peticiones, que demos acciones de gracias por todos los hombres. Y dice el versículo 2, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El punto aquí, si nosotros queremos vivir quieta y reposadamente,
es tiempo de doblar rodilla y orar por todas nuestras autoridades. O los gana el diablo o los gana Jesucristo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces es tiempo que la iglesia de Jesucristo, que tú y yo, mi hermano, como hijos de Dios, doblemos rodilla y empecemos a clamar, a orar, a hacer peticiones, a hacer rogativas por todos los hombres, por los reyes y por los gobernantes de este mundo, para que tú y yo podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces es muy importante la oración por nuestros líderes. Es muy importante que oremos. Debemos orar para que sean salvos, para que tengan capacidad de liderar al país, para que tengan la capacidad de poner leyes que favorezcan a la iglesia de Jesucristo. Debemos orar para que ellos puedan ser salvos, tanto ellos como su familia. Para que ellos sepan gobernar a este pueblo. Oremos para que ellos sepan gobernar a este pueblo. Para que se comprometan en las más altas esferas y prioridades, tanto en lo personal como lo profesional. Necesitamos líderes que se comprometan a ser profesionales. Necesitamos líderes que se comprometan, ¿verdad?, a bendecir a la nación. No solamente bendecirse entre ellos, sino que todo lo que está en sus manos sea para bendecir al pueblo. No solamente a la iglesia, sino a la nación entera. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues orar, mi hermano. Orar por los que están en eminencia, orar por nuestras autoridades, orar por los líderes. La mayoría de nosotros representamos algún tipo de autoridad. Mi hermano, la mayoría de nosotros representamos algún tipo de autoridad sobre otros. Muchos de nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Otros tienen autoridad sobre empleados, otros tienen autoridad sobre alumnos, o cualquiera que sea tu profesión. Y si tienes a alguien abajo de ti y tú tienes autoridad, pues tú estás en autoridad. Y estamos ahí para dar instrucción y corrección a todo aquel que nos lo pida, algún consejo. Gloria sea al Señor. Ora por toda la estructura de autoridad hacia arriba y ora sobre la estructura de autoridad hacia abajo. Tenemos dos formas de orar. Tenemos que orar por los que están arriba de nosotros y tenemos que orar por los que están abajo de nosotros. Los que están bajo nuestra autoridad. ¿Quién es la persona que está bajo tu autoridad? Quizás son tus hijos. Quizás eres mayordomo en el trabajo y tienes empleados bajo tu jurisdicción. Entonces tienes que orar por los que están abajo de ti. Y orar por tu patrona. Orar por tus líderes que están encima de ti. Entonces esto es algo que tenemos que abrirnos hacia los dos lados. No solamente dirigirnos hacia arriba, sino también hacia abajo. Orar por todos. Entonces vamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice así. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetados a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos da la razón por qué. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sí miró? Tenemos que orar por ellos. Porque ellos velan por nuestras almas. Como quien han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Esto no es provechoso, ¿verdad? El quejarse. Entonces tenemos que obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas y ellos,
¿verdad? Como están ahí, como quien ha de dar cuenta de cada uno de nosotros. Romanos 13:1, si nosotros vemos Romanos 13:1, nos dirigimos, ¿verdad? Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por parte de Dios han sido establecidas. Entonces Romanos en el capítulo 13 nos habla de someternos. ¿De someternos a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Mi hermano, es tiempo de orar por las autoridades. Es tiempo de orar por los que están arriba de nosotros, porque no hay autoridad que no ha sido dada de parte de Dios. Ahí sí, y ha habido autoridad que han servido a Dios sin darse cuenta, como el rey Ciro. Y hay autoridad que han servido al diablo de una manera extravagante que no se han dado cuenta. Por eso es necesario que nosotros como iglesia oremos por toda autoridad, por toda persona que está en autoridad, que está en un sitio de autoridad, para que Dios le guarde, para que Dios le use, para que Dios haga en ella lo que tiene que hacer, haga su voluntad. Dios nos ha llamado a entender que a menos que se nos impida que pequemos, que no debemos obedecer a la autoridad. Menos, mi hermano, Hechos 4:19 nos habla ciertísimamente que si una autoridad se ha levantado para impedirnos el servir a Dios, si una autoridad se ha levantado para llevarnos a pecar, para llevarnos, mi hermano, a apartarnos del camino de Dios, que nos ha llevado a adorar el becerro de oro, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decirle no. Cuando una autoridad va en contra del mandamiento de Dios, cuando una autoridad va en contra de la palabra de Dios, es el momento en que nosotros tenemos el respaldo de Dios para decirle no lo hacemos. Porque no nos pueden obligar a hacer lo malo. No nos pueden obligar a dejar nuestra fe en Cristo para seguir el becerro de oro. No, mi hermano, tenemos que mantenernos firmes como aquellos jóvenes cuando el rey Nabucodonosor les ordenó adorar la estatua, permanecer firmes en Cristo y no doblar rodilla. Aquellos jóvenes no doblaron rodilla y confiaron en Jehová de los ejércitos. Hay momentos en que tenemos que tomar decisiones en las cuales las autoridades se han desviado. Sí, toda autoridad es puesta por Dios, pero Dios está por encima de toda autoridad humana. Y cuando la autoridad humana se ha desviado de la visión de Dios, del camino de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer un alto y decir, calmado, porque primero está Dios que tú. Primero está Dios que toda autoridad humana. Dice ahí Hechos 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan, si leemos desde el 18, dice, y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Mi hermano, no podemos dejar de servir a Dios cuando un hombre se levanta en su autoridad para impedirnos y tratar de intimidarnos para que tú y yo sirvamos a Dios.
Es el momento cuando nos tenemos que parar y decir, momento, momento. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo. ¿Usted qué cree, mi hermano? ¿Es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? No, ¿verdad? No es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque tenemos que obedecer a Dios, al cual nosotros daremos cuenta, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser. Dice también el capítulo 5, verso 29. Y dice así, respondió Pedro a los apóstoles y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es que justo? Es necesario, es una necesidad primordial de la iglesia obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, es necesario que tú y yo obedezcamos a Dios antes que los hombres. La autoridad gira en torno a 4 ámbitos, a 4 cuestiones de nuestra vida. Se relaciona en 4 facciones en nuestra vida: la familia, la iglesia, el gobierno y el trabajo. Tenemos que orar por estas 4. Tenemos que orar por la familia, tenemos que orar por la iglesia, tenemos que orar por el gobierno, tenemos que orar por el trabajo. Hablando de la familia, mi hermano, la familia se compone de papá, mamá e hijos. Y de ahí vienen los familiares, ¿verdad? Pero hablando de la familia, dice Colosenses 3, versículo 18, en adelante dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperas con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. La familia se compone de papá, de mamá y de hijos. La familia funciona mejor cuando sigue el diseño de Dios. ¿Cuál es el diseño de Dios? El que acabo de leer. El diseño de Dios es que la mamá, la mujer, debe estar sujeta a su marido como conviene en el Señor. Y el marido debe amar a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es agradable. Esto es algo que le agrada a Dios. Y no solamente a Dios, sino al mundo entero. Es agradable al Señor. Entonces, cuando la familia se guía por estos 3 pasos que nos muestra el Señor en su palabra y sigue este diseño, la familia va a ser una familia victoriosa. ¿Cómo debemos orar en la familia? Bueno, los hijos deben orar por los padres. Los padres deben orar por los hijos. El esposo debe de orar por la esposa. La esposa debe de orar por el esposo. Debemos orar unos por otros. Oremos en el núcleo familiar. Es el primer liderazgo que tenemos, que podemos palpar y que podemos estar cerca de él. Es la familia. Es la familia. Y hay un dicho que muchas veces decimos, somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Porque andamos orando por todos en la calle, pero menos oramos como núcleo familiar, como familia, como hogar. Nunca tomamos el tiempo de orar por el esposo, por la esposa, por los hijos. Los hijos no toman el tiempo de orar por sus papás, pero es tiempo de que empiece a haber un núcleo de oración en ese núcleo familiar que Dios ha creado y que tiene un propósito y que el diablo quiere destruir. Debemos orar por los miembros de la familia, todos en obediencia a Dios.
en obediencia a nuestro Dios. Entonces, mi hermano, acuérdese, de aquí para atrás, borrón y cuenta nueva. Empecemos de hoy en adelante y oremos. Hijos, ora por tu padre. Hijo que me estás oyendo ahí en tu casa, ora por tu padre. Es tiempo de que inclines tu rodilla y empieces a orar por tus papás. Padre, empieza a orar por tus hijos. Mamá y papá, júntense, únanse y oren por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus chicos, de sus jóvenes, de sus hijos que ya se casaron. Ora por tus nietos, ora por tus hijos. Tus hijos necesitan tu oración. Tu papá necesita tu oración, hijo. Entonces, esposa, ora por tu esposo. No sabes los trabajos que él pasa, las dificultades que él tiene todos los días. Esposo, ora por tu esposa. No sabes las dificultades que ella tiene cuando tú te vas al trabajo. Y si ella trabaja, pues mira, también tiene dificultades en el trabajo. Tú nomás no tienes problemas, también ella tiene problemas. Tú nomás no tienes problemas, también él tiene problemas. Y necesitan orar el uno por el otro. Y los dos orar por los hijos. Es nuestro primer núcleo de autoridad. Tenemos la iglesia. Necesitamos orar por la iglesia. Somos llamados no solamente a orar, no solamente, ¿verdad?, por nosotros mismos, sino tenemos que orar también por nuestros pastores. Orar por ellos. Necesitamos orar por el liderazgo de la iglesia. Tenemos que orar para que el Señor trate con sus corazones, para que el Señor, ¿verdad?, los haga sumisos a Cristo. Porque un liderazgo sumiso a Cristo va a llevar a la iglesia adelante, a la victoria, al triunfo. Porque déjeme decirle que la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces necesitamos un liderazgo sujeto a Cristo. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que orar por pastores que tengan un corazón dispuesto, un corazón y sumiso a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que dirige la iglesia. Tenemos hoy un montón de pastores, ¿verdad?, que no son sumisos a Cristo. Quizás son sumisos a su organización. Quizás son sumisos a sus estudios teológicos. Quizás son sumisos a diferentes circunstancias. Pero necesitamos un liderazgo en la iglesia que necesita ser sumiso a Cristo. Y es lo que tenemos que orar. Por pastores que estén sumisos a Cristo. Que estén sumisos, ¿verdad?, a la cabeza que es Jesucristo, para que al mismo tiempo, ¿verdad?, sean una gran bendición para la iglesia. Sean una gran bendición para el pueblo de Dios. Los pastores, mi hermano, tienen problemas, si usted no se imagina. Si usted piensa que tiene problemas, pues los pastores tienen más. Porque aparte de tener ellos sus problemas personales, también cargan con todos los problemas de la iglesia. Con todas las circunstancias que pasan en la iglesia. Por todos aquellos que están haciendo cosas y deshaciendo. Y que es una tremenda carga que ellos tienen para oración. Entonces, mi hermano, ellos necesitan de tu ayuda y de mi ayuda en oración. Necesitamos orar por nuestros líderes. Dice Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Es tiempo de acordarnos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Es tiempo, mi hermano, que tú y yo recordemos a los pastores en oración, en súplica por ellos. Ellos necesitan tanta oración como tú lo necesitas. Mi hermano, es tiempo de doblar rodilla por la iglesia, por el pastor, por el liderazgo de la iglesia.
Hablamos de liderazgo, hablamos de maestros, hablamos de líderes de grupos, ¿verdad? De varones, de mujeres. Tenemos que orar por el liderazgo de la iglesia. Tal como hizo Jesús por sus discípulos y como hizo Pablo por la iglesia, también los pastores, ¿verdad? Hablaban en los puntos atrás que necesitamos orar tanto hacia arriba como hacia abajo. Orar por el liderazgo y orar por los que estamos bajo el liderazgo. Y tenemos que orar por las personas que están abajo de nosotros, ¿verdad? Y tal como hizo Jesús, que oró por sus discípulos. Y como hizo Pablo, que oró por las iglesias. También a nosotros se nos enseña que tenemos que orar por los que están abajo de nosotros. Pastores, oremos siempre por la iglesia. Pastores, oremos siempre por aquellos que están a nuestro cargo, que Dios ha puesto en nuestro ministerio, que Dios ha puesto en nuestra iglesia. Tenemos que orar por ellos. Traerlos en oración, traerlos en súplica delante de Dios, que el Señor trate con sus vidas, que el Señor trate con sus familias. Ellos tanto necesitan de oración como los pastores necesitan oración. Dice Colosenses 1:18, el texto que leía yo, que les mencionaba anteriormente, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es nuestra cabeza. Jesucristo es el todo en nosotros. Pastores, tenemos que tomar con sinceridad. Pastores, tenemos que tomar con sinceridad el rol de autoridad de enseñar al pueblo de Dios con fidelidad la palabra de Dios. Enseñarlos en todo y sujetarnos a aquel que es la cabeza, que es Cristo. Iglesia, es necesario que aprendamos a orar por nuestros pastores, por todos aquellos que están en liderazgo en la iglesia, porque son un blanco de ataque del enemigo todos los días. Es un blanco de ataque del enemigo y siempre va a estar atacando, siempre va a tratar de destruir, ¿verdad?, al liderazgo de una iglesia, y a destruir y a disminuir el liderazgo de la iglesia. Oremos por todos nuestros líderes en la iglesia, oremos por todos los que están en autoridad en la iglesia. Gloria sea al Señor. También tenemos el otro punto, el gobierno, ¿verdad? Tenemos que orar por los que están gobernando. Así que, hermanos, oremos. Dice el capítulo 13 de Romanos, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque el magistrado no está para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. Quiere pues que no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces nos habla de que debemos sujetarnos a ellos. Ellos son nuestros líderes en lo gubernamental, y tenemos que orar por ellos. Ellos están en un liderazgo tremendo que conlleva llevar la carga de todo el país, de toda una nación, de llevar todos los asuntos relacionados, ¿verdad?, en todas las esferas. Entonces tenemos que orar por ellos, porque si tú y yo no doblamos rodilla por ellos, hay otros que sí están doblando sus rodillas por ellos para desviarlos del camino y que sean personas que lleven al país de continuo al mal. Mi hermano, oremos por ellos, para que tú y yo podamos vivir apaciblemente, para que tú y yo podamos vivir
en bendición. Doblemos rodilla por nuestros gobernantes. Oremos fielmente por cada uno de los líderes de nuestros países. Oremos por nuestros presidentes. Oremos por los diputados, por los gobernadores, por los alcaldes. Incluso si no compartes sus ideas, ora por ellos. Dios puede usar a tus autoridades imperfectas para llevar a cabo un propósito perfecto. Pero ¿qué es lo que hace falta? Que tú y yo doblemos rodilla, que tú y yo nos inclinemos a Dios y empecemos a orar por ellos, para que Dios obre a través de ellos para bendición del pueblo, para bendición de la iglesia, para que pongan leyes que sean correctas, para que sean un estorbo para aquellas leyes que son malas y perversas, que conllevan a hacer daño y hacer crímenes y hacer tantas cosas. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestros gobernantes. Necesitamos orar por nuestras autoridades. Necesitan nuestra oración. Pueblo de Dios, las autoridades necesitan nuestra oración. Están desesperados sin poder ver, y tú y yo, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, estamos escondidos. Es tiempo de salir y hincar nuestra rodilla y clamar a Dios por todas nuestras autoridades. Necesitan de tu oración, necesitan de mi oración. Mi hermano, ora también por tu jefe en el trabajo, por tu administrador, por la persona que está ahí como mayordomo en el trabajo. Ora por ellos. Al igual que todos los líderes o todos los liderazgos que hemos leído, tanto la familia, la iglesia, el gobierno y el jefe de trabajo, tienen 4 puntos que ellos necesitan. Tenemos que orar porque ellos necesitan proporcionar dirección, instrucción y un ejemplo a seguir. Ora para que estos 4 liderazgos proporcionen dirección y instrucción y un ejemplo a que podamos seguir. Segundo, ora para que ellos puedan proteger los límites y las reglas. Ora para que ellos sepan en el momento oportuno felicitar a los que hacen bien las cosas. Ora para que ellos en el momento oportuno sepan cómo castigar al que hace lo malo. Permite que estas áreas de influencia, ¿verdad?, en las oraciones puedan estar en tu vida. Pero puedes agregar aún una quinta cosa. Ora para que estas 4 autoridades puedan mostrar a Cristo. Y estas 4 fases las puedes implementar para ti mismo. Decir, Señor, ayúdame. Ayúdame a que yo pueda proporcionar dirección, instrucción, que yo pueda ser un ejemplo a seguir. Ora para que Dios te use a proteger los límites y las reglas. Ora para que puedas tú, ¿verdad?, y pueda yo felicitar a aquellos que hacen las cosas bien. Ora para que también puedas llevar y hacer ese castigo que sea necesario para aquel que hace algo malo. Y ora para que tú muestres a Cristo a los demás. Gloria sea al Señor. ¿Ves? Pues podemos aplicarlo tanto para las autoridades como para nosotros como iglesia. La oración y la autoridad son una combinación poderosa. Tanto las oraciones apuntan hacia arriba en apoyo a los que están en autoridad, como apuntan hacia abajo a los que están abajo de ti. Entonces es algo muy importante. Tú oras hacia arriba y oras hacia abajo. Los que están encima de ti y los que están abajo de ti. Ora por todos. Gloria sea al Señor. Vamos a ver allí unos últimos pasajes en Timoteo. Espero que haya sido de bendición este servicio. Le pido al Señor que así sea, que pueda ser de bendición este estudio para sus vidas y que aprendamos a orar por nuestras autoridades, por aquellos que están en autoridad. Dice aquí en 1 de Timoteo, capítulo 2,
Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, vuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ve? Nos habla aquí la palabra claramente. Exhorto ante todo. Nos exhorta ante todo que hagamos rogativas, que hagamos oraciones, que hagamos peticiones, que seamos con acción de gracias, ¿verdad? Por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, por esos que están en eminencia son las 4 fases que miramos, por los que están en la familia, en la iglesia, en el gobierno, en tu trabajo, ¿verdad? Y hay más autoridades como la escuela, tenemos maestros, ¿verdad? Gloria sea al Señor, que tienen que estar sujetos a las autoridades, orar por ellos, bendecirlos, siempre estar hablando del amor de Cristo con ellos, orar para que Dios toque sus corazones y ellos puedan ejercer su autoridad en dirección, ¿verdad?, a la palabra de Dios y no en dirección a lo que el mundo pide, lo que el diablo quiere. Oh, sí, gloria sea al Señor, oremos por esto, porque tenemos otro versículo, y si vamos a Colosenses, ahí me sigue a Colosenses, gloria sea al Señor. Capítulo 1, versículo 16. Dice, leemos desde el 15, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas que hay en el cielo, que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Todo fue criado por Él y para Él. Todo rango de autoridad fue creado por Dios para bendición del mundo, para bendición de la familia, para bendición de la iglesia, para bendición de cada uno de nosotros. Entonces, necesario es, mi hermano, que tú y yo oremos por todas las autoridades. Oremos. Si no has orado por tus autoridades, es tiempo de levantar oración por nuestras autoridades. Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y espero que esto haya sido de bendición para ti, y que si no has estado orando por tus autoridades, ¿verdad?, es tiempo de que hoy empecemos, ¿verdad?, a orar por nuestras autoridades. Necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra oración, nuestra intervención en oración delante de Dios por todos sus ministerios. Gloria sea al Señor. El Señor les bendiga. Vamos a hacer la oración de salvación. Si hay alguien, ¿verdad?, que necesita ser salvo, que necesita ser salvo, que quiere reconciliarse con Dios, ¿verdad?, si alguien quiere recibir en esta noche el Señor Jesucristo en su corazón, le voy a pedir que haga esta oración conmigo y la repita conmigo y se confiese delante de Dios. Y si ha dejado de asistir a la iglesia y se ha apartado, pues si es momento de reconciliación, es momento de reconciliación, mi hermano. No deje pasar un día más, ¿verdad?, sin reconciliarse con nuestro Dios. Es momento de venir y estar a cuentas con nuestro Dios mientras aún hay esperanza, mientras aún hay vida. Así que si lo quiere hacer, vamos a hacerlo. Hágalo de todo corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Y oremos así. Repite conmigo en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, he pecado, Señor. He pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Padre, quizás no merezco ser llamado tu hijo. Te he fallado, me he vuelto atrás, o he pecado, Señor, delante de ti. Te pido, Señor, en esta hora, Padre, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas, Señor, que limpies mi vida, Señor, en la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Lávame, Señor, en tu sangre.
Límpiame de toda maldad. Perdona todo pecado, Señor. Hazme nueva criatura, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso en esta hora que tú eres el Señor de mi vida. Que tú eres el Señor de mi familia, el Señor de mi hogar. Y yo creo, Señor, que tú te levantaste de los muertos para la gloria de Dios Padre. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida. Y perdona, Señor, todo pecado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Si tú hiciste esta oración, mi hermano, déjame decirte que si tú la has hecho con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Y es tiempo de buscar esa iglesia donde se predique la palabra de Dios, de buscar a Dios en oración, de congregarte, de no dejar de congregarte. Es tiempo de orar, de leer la palabra. Es tiempo de llenarte del poder del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Busca una iglesia donde congregarte. Busca una iglesia donde asistir en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por las vidas. Gracias, Señor, por los que oraron en esta noche por salvación. Oro por ellos, Señor, en esta hora. Bendigo sus vidas, Señor. Y Padre, tómales en cuenta, Señor, y perdona todo pecado, Señor. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, te rogamos en esta hora, Padre. Aleluya, Señor. Oremos, hermanos. Únase conmigo en la oración y oremos por todas estas necesidades. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos por el presidente en esta hora, Señor. Lo ponemos, Señor, en tus manos preciosas, Señor. Ponemos su familia, Señor. Rogamos, Señor, por salvación. Rogamos, Señor, por sabiduría, Señor. Rogamos, Señor, por gracia, Señor, en su vida. Padre, bendice, Señor, su vida, Señor. Guárdalo de todo peligro. Guárdalo, Señor, de todo atentado, de la acechanza del enemigo, Señor. Oh Padre Celestial, manifiesta tu poder en su vida. Manifiesta tu poder, Señor, en su familia, Señor. Trae salvación, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, rogamos por todos los pastores, Señor, en el mundo entero. Rogamos, Señor, por cada siervo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Da una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Dale sabiduría, Señor. Dales gracias, Señor, para hacer bendición, Señor, en el ministerio, Señor, que tú les has dado, Padre. Rogamos, Señor, por sus necesidades físicas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendicimos, Señor, sus familias, sus hogares, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendecimos, Señor, en esta hora cada misionero, Señor, en el mundo entero. Padre, bendice sus vidas, bendice su ministerio, Padre, que están llevando a cabo, Señor, en el mundo. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos tu protección para ellos. Rogamos, Señor, que tú suplas, Señor, para sus necesidades. Igualmente, Señor, por los evangelistas, Padre, en el nombre de Jesús, suple, Señor, abre puertas, Señor, toca los corazones, ve delante de ellos, Señor, tocando corazones, tocando vidas, Señor, y trayéndolos, Padre, al Evangelio, Señor, trayéndolos, Señor, a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, rompe ataduras, Señor. Rompe, Señor, toda esa venda que el diablo ha puesto en sus ojos para que la luz de Cristo resplandezca, Señor, sobre ellos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, rogamos, Señor, por todos los patrones de nuestros trabajos, Señor, por todos los que están, Señor, en este liderazgo que ellos han tenido a empresas ahora, Padre. Rogamos, Señor, que tú les bendigas, que les dé sabiduría, Señor, para expandirse, que les dé sabiduría, Señor, para tratar, Señor, con sus empleados, Señor. Bendícelos, Padre. Rogamos en esta hora por ellos, por sus familias, Señor, por salvación, Padre, para cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Padre, rogamos, Señor, por todos los padres de familia, Señor. Rogamos, Señor, por este núcleo familiar, Padre. Rogamos por cada padre, por cada madre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta, Señor, un liderazgo fuerte, Señor, en la familia, Señor. Rogamos por los hijos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendícelos, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor. Y sé con ellos en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor. Te ruego, Padre, en esta hora,
Por nuestra hermana Guillermina, Padre, bendícele, Señor. Bendice, Señor, su hogar, bendice su familia. Señor, ayúdale, Señor, en toda circunstancia. Padre, la ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Bendice cada una de sus hermanas, sus hermanos, Padre. Los ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Bendice, Señor, este núcleo familiar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos por nuestra hermana Teo, Señor, y su familia. Rogamos, Señor, por nuestra hermana, bendícela, Señor. Pasa tu mano de poder, Señor, sobre ella, de sanidad, Señor, de restauración, Padre. Restaura su cuerpo, sana su cuerpo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por su vida, Señor, por su familia, Padre. Rogamos por nuestra hermana Rosa y su familia, Señor, y su hermano, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, lo ponemos, Señor, en tus manos, Señor, bendícelo, guárdalo, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos por nuestros hermanos, Señor, y por la nación de Honduras, Padre, y por todos los lugares que están siendo afectados, Señor, por estos huracanes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae protección, trae fortaleza, Señor, suple, Señor, para las necesidades, Señor, de estas naciones, Padre, los ponemos, Señor, en tus manos, Señor, te rogamos por nuestros hermanos, Señor, que están siendo perseguidos, Padre, en el mundo entero, Señor, bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor, lo ponemos, Señor, en tus manos. Bendice, Señor, sus familias, sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Levántate, oh Dios de Israel. Levántate, oh Jehová de los ejércitos, y pelea, Señor, la batalla, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Te rogamos, Señor, que, oh Dios, guardes nuestras vidas, Señor. Limpia, Señor, nuestras vestiduras. Santifícanos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Limpia, Señor, nuestras ropas. Lávanos, Señor, en tu sangre, Padre. Y prepáranos, Señor, para el encuentro glorioso contigo, Padre. Que podamos ser hallados, Señor, limpio, Señor, y resplandeciente, Señor, para cuando tú vengas, Señor, en las nubes, Señor, podamos estar, Señor, contigo por toda la eternidad, Padre. Santifícanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Llénanos del poder de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos, Señor, que, oh Dios, por todas las familias del mundo, Señor, bendice, Señor, el núcleo familiar en el mundo entero, Padre. No solamente en la iglesia, Señor, sino también en el mundo, Padre. Fortalece las familias, fortalece los hogares, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Señor, por salvación, Señor, en el mundo entero. Toca los corazones, rompe, Señor, las cadenas, Señor. Quita, Señor, toda atadura de los ojos, Padre. Que la luz tuya, Señor, resplandezca, Señor, sobre cada una de las personas que necesitan ser salvas, Padre. Te ruego por nuestro hermano Rubio, Señor, por su familia. Oh Padre, bendícelo, Señor, bendice su hogar, bendice su familia, Padre, en esta hora lo ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor. Rogamos por su nieta, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Toca su corazón, Señor. Vuélvela, Señor, a ellos, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vuélvela, Señor, a los caminos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que bendiga, Señor, los pastores aquí en Santa María. Bendice, Señor, el cuerpo de Santa María, Padre. Bendice Salvation Army, cada familia, cada hogar, Padre. Bendice, Señor, al pastor Alexis, a la pastora Vicky. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice su ministerio, bendice su obra. Fortalece sus cuerpos físicos, Señor. Pasa tu mano de poder, Señor, de sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos Torres, Señor, nuestro hermano Juan. Pasa tu mano de poder, Señor, de sanidad, Señor, sobre su ojo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Bendice tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Padre, levanta tu iglesia, Señor. Levanta una iglesia, Padre, fuerte, poderosa en el poder del Espíritu Santo, Señor. Levanta una iglesia, Señor, poderosa en la palabra, Señor. Levanta una iglesia, Señor, poderosa en la oración, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que, oh Dios, tomes tu iglesia, Padre, y la levantes, la despiertes,
despierte, Señor, de ese sueño, Padre, y levante, Señor, una iglesia, Señor, que sea luz para las naciones y sal para la tierra, Padre. Oh Dios de Israel, toca el núcleo, Señor, en la iglesia. Y oh Dios, levanta una iglesia fuerte y poderosa en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por este día. Gracias por permitirnos llegar a cada hogar, a cada familia, Señor. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, en esta noche que ha sido tocada, que ha sido bendecida, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo. Gracias, Señor, porque, Señor, todas las cosas pasan para bien. Oh, Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria en esta hora, Padre, porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda autoridad y poder. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta hora, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Mis hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y recuerde, nos vemos el miércoles aquí, si Dios lo permite, y el domingo, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? Para el servicio del domingo, si Dios lo permite, y si no, ya sabe, nos vemos en las bodas del Cordero, y nos vamos con el Señor.